Su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Bendito sea el Señor. Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa de oración del Señor. Hoy, día del Señor, culto que le rendimos a Él porque le amamos y lo veneramos. Pido por favor a toda la congregación que se pongan de pie para cantar la doxología. Dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Y del libro de Hebreos vamos al capítulo 11 para leer los primeros 6 versículos. Hebreos capítulo 11, vamos a leer los primeros 6 versículos y voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 6. Amén. 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 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Juntos el 6. Pero siempre es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se agrada a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones, y ojalá nos lleve a obedecerlo. Señor, su palabra dice que debemos orar por las personas que nos presiden, por todos los presidentes de los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, oramos para que ellos puedan tomar decisiones correctas, pero no van a poderlo hacer si antes no tienen tu palabra en su mente y en sus corazones. Y oramos por eso, para que ellos puedan tomar decisiones correctas en la conducción de los diferentes países. Oramos por Ucrania, Rusia, Israel, la Franja de Gaza,
Oramos por Venezuela, Bolivia. Tú conoces, Padre, la situación caótica que está viviendo Bolivia ahora. Y de la misma manera continuamos orando por el Ecuador, un país que está inmerso en las drogas, en la corrupción. Señor, que usted continúe tomando el control. Y también pedimos y te rogamos que en su soberanía pueda proveer lluvias para que estos cortes de energía eléctrica disminuyan y se terminen. De la misma manera, su palabra dice que debemos de orar por las personas enfermas. Oramos por Manuel Ángel, que su mano de gracia esté sobre su cuerpo y sobre todas sus dolencias. Oramos de la misma manera por la hermana Rosa, que vino, que conoce su salud. Oramos y te agradecemos por la recuperación de la hermana Gina Velarde, por el hermano Rafael Rendón. Provee las fuerzas necesarias a su esposa para que pueda continuar cuidándolo como se encuentra el hermano Nelson Sabando y todos los demás que se encuentran enfermos, Señor. Oramos también, Señor, para que nosotros podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 20, que se titula A Cristo doy mi canto. Porque vamos a seguir alabando al Señor con el himno número 24 titulado Ebenecer.
Señor,
Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema ¿qué significa tener fe? Escuchemos con atención y reverencia. Viendo el orden establecido y el objetivo establecido para la iglesia, nos toca hablar sobre la fe. Y la pregunta que debemos de resolver es ¿qué significa tener fe? Porque muchas veces creemos tener fe, pero realmente no tenemos fe. Nadie puede negar que la fe es un tema esencial en la vida de todo creyente. Hoy en día se habla mucho acerca de la fe, se habla mucho sobre tener fe en ti mismo, tener fe en el universo, fe en tus palabras, fe en tus pensamientos para atraer aquello que te conviene. Todo eso se habla hoy en día respecto a la fe. Pero la Biblia no aplaude la fe en sí misma, sino cuál es el objeto de esa fe. Es decir, aquello en lo que se tiene fe es lo que verdaderamente importa. Es lamentable lo poco que las iglesias entienden el concepto de la fe desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Cómo puedo acercarme a la fe? ¿Por qué y cómo será mi fe probada? ¿Qué hacer cuando mi fe sea probada por el fuego de las aflicciones, por el fuego de las tristezas, las desilusiones, las preocupaciones? ¿Qué hacer cuando mi fe es probada? ¿Cómo puedo compartir mi fe con otros? ¿Es mi fe lógica o es una fe ciega? ¿Cuál es el fundamento de mi fe como cristiano? Son preguntas que debemos dar respuestas, pero respuestas bíblicas. Si hacemos estas preguntas a la mayoría de los creyentes, muy probablemente no tengamos respuestas contundentes, ni mucho menos bíblicas. La fe, hermanos y queridos amigos que nos miran por el internet, es un tema central para la vida cristiana, la fe. De manera que como creyentes, si queremos crecer en Cristo, debemos comenzar por un entendimiento bíblico de lo que realmente es la fe. El cuerpo de Cristo está lleno de testimonios de creyentes que eran tibios, hasta que sucedió algo traumático en sus vidas, y esto los llevó a un punto en el que realmente se comprometieron a cambiar y obedecer la voluntad de Dios. Eso es verdadera fe. Y voy a leer Hebreos 11:1. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, porque vamos a meditar en ese capítulo 11 de los Hebreos. Y Hebreos 11:1 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, vamos a analizar un poquito este versículo, ¿no? Y la frase lo que se espera. ¿Es pues la fe que? Lo que se espera. Se refiere a nuestra esperanza. La fe, en primer lugar, es la seguridad que el creyente tiene de que aquello que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Esa certeza de que lo que Él prometió lo cumple. Esa es la fe. De modo que en este sentido, el autor ve la fe principalmente como viviendo hacia el futuro.
Lo que el creyente espera es algo que no posee materialmente, tangentemente ahora mismo, no lo posee. Lo que el creyente espera no es de disfrute presente, sino que es un disfrute lejano. Por eso se le hace necesario una cualidad muy importante para la fe. Y esa cualidad importantísima para la fe se llama paciencia. Porque si usted no tiene paciencia, no puede esperar. Aunque tenemos la seguridad de que se cumplirá lo que dice Dios, debemos esperar pacientemente a que esto se cumpla. Y para eso necesitamos paciencia. Y vamos a leer el 6, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, hermano, toda nuestra relación con Dios depende de nuestra fe. Toda nuestra relación con Dios depende de nuestra fe. Como vemos en el texto que acabo de leer, la fe es tan importante porque no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y cada uno, el objetivo de nosotros como hijos de Dios es agradar a Dios. Y la clave, el requisito fundamental para agradar a Dios es la fe, tener fe. Pero verdaderamente sabemos qué es la fe, y esa es la pregunta que tenemos que dar respuesta. ¿Sabemos verdaderamente qué es la fe? Muchas veces confundimos la fe con pensamiento positivo, con optimismo, con buenos deseos y muchas cosas más. Confundimos la fe. Tenemos que saber que la fe es superior a todo esto que les acabo de mencionar. Entonces comprendamos por medio de la palabra de Dios qué significa tener fe. Y en primer lugar, algo que no les agrada a la mayoría, tener fe significa tener paciencia. Y voy a leer Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, y ahí viene la paciencia, ¿no?, de lo que se espera. Si usted no tiene paciencia, usted no va a esperar. La convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando tenemos la certeza en nuestro corazón que nuestro Dios no miente, que nuestro Dios es fiel y que tiene todo el poder y la autoridad para cumplir lo que nos dice su palabra, entonces podemos esperar pacientemente, porque la certeza nos ayuda a ser pacientes. Y en segundo lugar, tener fe significa tener esperanza. Y en el mismo versículo 1 de Hebreos 11, la segunda parte dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y miren, la convicción de lo que no se ve son 8 palabras. 8 palabras finales que termina el versículo 1. Estas 8 palabras las podemos resumir perfectamente en una sola palabra: esperanza. Esperanza. Pues cuando tenemos la convicción del amor de Dios para nosotros, de su ayuda y de sus propósitos que son buenos, siempre aún en medio de las dificultades, podemos tener esperanza. Aunque aún no veamos lo que Dios hará, sabemos que Él lo va a hacer. Y eso es esperanza. Y en tercer lugar, tener fe significa acción. Tener fe significa acción.
ay Señor, es que yo estoy orando para que me dé un trabajo y sigo sentado aquí orando, arrodillado y no me llega el trabajo. La fe significa acción. Y vamos a demostrarlo con un versículo, Mateo 7:8. Mateo 7:8. Y ponga el dedo en este versículo porque vamos a hacer un análisis y aquí está muy claro. La fe significa acción. Y Mateo 7:8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ponga atención, ponga el dedo en el versículo y mire bien, escuche bien. Este texto nos habla de la triple garantía de Dios. Y la triple garantía de Dios, porque son palabras de Jesús, es recibir, hallar y abrir. La triple garantía de Dios: recibir, hallar y abrir. Ahí está ese versículo. Pero esa garantía de lo que Dios hará viene directamente relacionada con nuestra fe, que se manifiesta en acciones. ¿Y dónde están las acciones aquí en este versículo? Pedir, buscar y llamar. Ahí están las acciones. Pedir, buscar y llamar. La acción de la fe. La palabra de Dios nos muestra que los hombres y mujeres de fe pidieron, buscaron y llamaron a la puerta del Señor. Y voy a leer Santiago 2:18. Santiago 2:18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está la acción. Timoteo Santiago está diciendo esto. Nuestras obras ponen en evidencia lo genuino de nuestra fe, lo genuino de la fe que profesamos, nuestras obras. Entonces la fe no puede ir desligada de la acción. Y en cuarto lugar, tener fe significa obediencia. Obediencia. Y vamos a ilustrar esto con un pasaje en el segundo libro de Reyes. Vamos a ver un ejemplo de lo que significa obediencia. Si usted tiene fe, usted obedece. Pero si usted no obedece, significa que no tiene fe. Y el segundo libro de Reyes 5, voy a leer en primer lugar del 1 al 3. Y aquí tenemos el episodio de un general del ejército sirio que había luchado, y cada que él iba a la guerra siempre vencía su batalla porque Dios le ayudaba y vencía, pero tenía un problema: era leproso. De repente, una de esas personas que ellos habían capturado de esas guerras las llevó a Siria, y se da cuenta de una mujer joven ahí y la lleva como la sirvienta de su casa, de su esposa. Y esta sirvienta le dice: allá en mi pueblo hay un hombre que puede sanar a Naamán. Veamos cómo se desarrolla la historia. Voy a leer del 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Miren las características de este hombre. Y lo tenía en alta estima, porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Jehová lo había ayudado a Naamán a que gane la guerra. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas
y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí ya tenemos a la sirvienta, que es la mujer de él. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Le dice la muchacha, ¿no? Miren, Naamán, como jefe del ejército de Siria, llevaba a Siria de victoria en victoria bajo la soberanía de Jehová, pero tenía una tragedia conmovedora: era leproso. Voy a leer el versículo 9 al 11. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Miren, un general del ejército está cerca de la casa de Eliseo y le da, y Eliseo ni siquiera lo mira, ni siquiera lo toma en cuenta, simplemente le dice a su siervo: anda y dale que esta es la receta, y nada más. ¿Y cuál era la receta? Ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero veamos el versículo 11. Y Naamán, ¿qué pasó? Se fue enojado. He aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de su Jehová Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él creía y lo que él se merecía, según él, que tenía que hacer Eliseo: salir y darle reverencia y todo lo demás. Naamán, un gran héroe, estaba acostumbrado a recibir respeto y se sintió agraviado cuando Eliseo lo trató como una persona común y corriente. Versículo 12 al 14. Habana y Afarfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cómo es posible que este hombre me mande a lavar en esas aguas sucias del río Jordán? Hay otros ríos que son limpios, que ahí no me puedo lavar, dice. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: levántate y serás limpio, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Miren, tuvieron que sus criados, sus guardianes, sus escoltas, tuvieron que rogarle y decirle: Padre mío, haz caso a lo que te dice Eliseo. Deja de ser orgulloso. Si creemos, hermanos, en la palabra de Dios, tenemos que obedecerla. La fe nos tiene que llevar a obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Muchas veces decimos tener fe, pero queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Amados hermanos, si hay un elemento importante en la vida cristiana es la fe. Nosotros los cristianos andamos por fe, vivimos por fe, oramos con fe y por la fe permanecemos firmes. Y voy a leer segunda carta de Pablo a los Corintios 1:24. Segunda carta de Pablo a los Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de nuestra fe, sino que colaboramos para nuestro gozo, porque por la fe, ¿cuál es la característica? Estamos firmes. Estamos firmes. Pablo les dice que no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes.
Es por eso que el enemigo, Satanás, siempre tratará de atacar nuestra fe, debilitarla, afectarla de alguna manera, poniendo en nuestra vida obstáculos para afectar nuestra fe. Y eso es lo que hace Satanás. Veamos cuáles son algunos obstáculos de nuestra fe. Cuáles son aquellas cosas que no nos permiten creer y confiar plenamente en nuestro Dios y en sus promesas. Rápidamente vamos a ver el primer obstáculo de nuestra fe. Es la duda o la incredulidad. Primer obstáculo de nuestra fe. Y voy a leer Mateo 21:21. Y Mateo 21:21 dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, ¿qué dice ahí? Y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Se dan cuenta, hermanos? La duda está presente en todo ser humano. Se considera que la duda en los seres humanos es necesaria para poder desarrollar el pensamiento crítico de una persona, correcto. Es parte importante de la investigación científica, correcto. Pero esto hablando secularmente, pero hablando materialmente es diferente. Pero en nuestra relación con Dios, la duda es pecado. En nuestra relación con Dios, la duda es pecado. La duda es un obstáculo para nuestra fe, pues no nos permite estar firmes. La duda nos hace ser inestables e impacientes. Todo lo contrario a lo que la duda es para los científicos. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando yo les digo, cuando venimos a interpretar la Biblia, tenemos que venir con ojos espirituales, no carnales, porque la Biblia es espiritual y solo se interpreta espiritualmente, no material ni carnalmente. Y voy a leer Santiago 1:6. En lo espiritual la duda es pecado. Y Santiago 1:6. Pero pida con fe. Y ahí está la característica. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está la característica y la consecuencia de la duda. La duda y la fe tienen siempre una batalla en su interior. Por lo que la única forma de vencer la duda es alimentando nuestra fe. Nuestra fe en Dios por medio de su palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que te alimenta su fe oyendo, leyendo y meditando en la palabra de Dios. Y erradica automáticamente la duda. Como normalmente operan las cosas de Dios, la gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable del mensaje del Evangelio que ella contiene. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta dentro de nosotros. Y es en la confiabilidad de la Biblia en la que hacemos descansar nuestra fe. Nuestra comunión con Dios nos permite conocerle a Dios más y más. Pablo estaba preso, pero esta circunstancia no detuvo su ministerio y lo llevó adelante por medio de otros, como Timoteo. Y veamos rápido este ejemplo. Segunda carta que Pablo escribe a su joven y amado discípulo Timoteo, capítulo 1, versículo 12, voy a leer.
Por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, le está diciendo a Timoteo porque él estaba preso, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Fe firme. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esperanza firme, porque él sabe lo que le espera en el cielo. Pablo había perdido todas sus posesiones materiales, pero nunca perdería su fe. Confió en que Dios lo usaría sin importar las circunstancias. Si su situación se presenta sombría en estos momentos, entregue sus preocupaciones a Cristo. Él protegerá su fe y guardará seguro todo lo que usted le ha confiado hasta el día de su regreso, su segunda gloriosa venida. La incredulidad casi siempre se asocia con malicia, astucia o indiferencia. Algunos creyentes de la Biblia han tenido momentos en los que se equivocaron y no creyeron. Por ejemplo, Zacarías, cuando en la vejez era estéril, su mujer estéril, ya estaban viejos, Dios le prometió que iba a ser padre. Vamos a ver rápido, Lucas 1:20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Él no le creyó a Dios cuando Dios le dijo, tú vas a ser padre. Y consecuencia de no creerle a Dios, Dios lo dejó mudo hasta que nació su hijo. Zacarías dedujo que era increíble que él y su esposa a tal edad y con semejante condición pudieran tener hijos. Pero lo que Dios promete, lo da, lo cumple. Y él entrega a tiempo, en su tiempo, lo que él ha prometido. Usted puede estar seguro de que Dios cumplirá su promesa. Quizá no sea al día siguiente, pero lo será en el tiempo de Dios, y ese va a ser el tiempo más apropiado para usted. Si está esperando que Dios le conteste alguna petición o supla alguna necesidad, característica de la fe, paciencia, sea paciente. El segundo obstáculo de nuestra fe es el temor y el miedo. Y Marcos 4:37 al 40. Segundo obstáculo de nuestra fe, el temor y el miedo. Y voy a leer Marcos 4:37 al 40. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y mírenme el 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe nos hace dudar, la falta de fe nos hace dudar, nos hace tener miedo, nos hace tener temor. La falta de fe. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos llama a no tener temor, a no tener miedo, pues el temor significa apartar la mirada de nuestro Dios y ponerla en las circunstancias que nos están rodeando y que nos pueden afectar. Nosotros los cristianos tenemos que caminar por fe, no por vista. Pero cuando estamos atemorizados significa que vamos por la vida caminando por vista y no con la fe puesta en nuestro Dios. Y así hay muchos caminantes cristianos que van por vista, y cuando se va por vista solo se miran las circunstancias y no se mira al que sostiene y da todo de las circunstancias. Cuando sentimos miedo, incertidumbre, ansiedad o temor,
debemos aferrarnos rápidamente a Dios. ¿Y cómo nos aferramos? Con la fe. Si no tenemos fe, dudamos. Y el tercer obstáculo de nuestra fe, confiar más en el hombre que en Dios. El tercer obstáculo de nuestra fe, confiar más en el hombre que en Dios. Y Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe. ¿En dónde es que tenemos que tener la fe? En Dios, no en el hombre, no en las circunstancias, no en que alguien me puede ayudar, no, en Dios. El versículo es claro: tener fe en Dios. Es decir, nuestra fe tiene que estar bien enfocada. Lastimosamente, muchas veces oramos, vamos a los cultos, clamamos, ayunamos, pero no tenemos fe en Dios, sino en lo que hacemos, en las personas y en muchas cosas más que no tienen nada que ver con Dios. Muchos cristianos tienen fe en la oración, pero la oración es solamente un medio por el cual Dios manifiesta su poder. Otros cristianos tienen fe en el ayuno, otros tienen fe en el pastor, otros tienen fe en un médico, tienen fe en una medicina, pero esos son solo medios, no es el fin es Dios. La palabra de Dios nos dice dos cosas muy importantes, y voy a leer Jeremías 17:5, si puede leer, si no, voy a estar un poco rápido porque me informaron que ya mismo se va la luz. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y miren la característica: maldito. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y otra cita más, este es el Antiguo Testamento. Y vamos ahora al Nuevo. 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? De los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En dónde debe estar fundamentada nuestra fe? En Dios, no en el pastor, no en un amigo, no en la cuenta bancaria que usted tiene, no en el trabajo que usted tiene, en Dios, en Dios. Así, en el poder de Dios. El Señor siempre en su palabra nos anima a confiar en Él antes que en los hombres. Puede haber muchos hombres sabios y poderosos, pero solamente hay un Dios verdadero y en Él tenemos que confiar. Quiero rápidamente ver un ejemplo bíblico de un hombre victorioso por la fe. Ejemplo bíblico. Quiero hablar de un personaje que se antecede aquí en el versículo. Nosotros empezamos en Hebreos 11 del 5 al 6, pero vamos del 6 en adelante, pero voy a leer el 5 y el 6 para ver un hombre de fe. Un ejemplo. Voy a leer Hebreos 11, 5 y 6. Pero por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fue la característica de no para no ver muerte, sino que salir vivo al cielo? Haber agradado a Dios. ¿Y cómo comienza el 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no era un hombre de fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una diferencia, hermanos, entre seguir a Dios y caminar con Dios. Hay una gran diferencia. A veces pueden significar lo mismo, pero otras veces puede aplicarse algo diferente, algo más profundo. Y vamos a Génesis 5, 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc ¿con quién? Con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué es lo que quiero ver que veamos aquí? Miren, hermano, no se nos dice qué cosas cambiaron en la vida y el corazón de Enoc,
Pero antes del nacimiento de su hijo Matusalén, su epitafio no decía caminó con Dios. No decía eso, caminó con Dios, no. Pero después del nacimiento de su hijo, cualquiera que haya sido la dificultad, la falta de deseo, de pasión, la falta de sumisión o la transigencia en algún área de su vida, Enoc evidentemente lo enfrentó y comenzó a caminar no solo en pos de Dios y ante Dios, no solo siguió a Dios, él comenzó una caminata íntima y cercana con Dios. ¿Qué se necesita para caminar con Dios? Es la pregunta. Caminar con Dios requiere las mismas decisiones necesarias para que usted y yo caminemos juntos. Sí, primeramente tenemos que acordar el destino, ponernos de acuerdo a dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. De esa manera podemos caminar juntos. Y en segundo lugar, no podemos caminar juntos a menos que mantengamos la misma velocidad, el mismo objetivo y el mismo ritmo. Algo sucedió con el propósito, con el ritmo y con el objetivo y la pasión de Enoc. ¿Qué ocurrió? Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, ¿qué fue la característica? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está la clave, hermano. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nos dice que él comenzó a ejercer una vida de fe viva y apasionada en dos perspectivas distintas. La primera, él no comenzó a confiar por fe en que Dios realmente existe, y solo por la fe. Y note lo que dice la primera parte del versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, si no confía en Él en cuanto a su propósito en la vida y en su ritmo en la vida, no puede tener una comunión cercana con Dios. No se puede tener una comunión cercana con Dios si usted no confía en Él. Toda esta instrucción es para los creyentes, no los inconversos. No está hablando de una fe salvadora. Aquí estamos hablando de una fe santificadora, que considera la comunión cercana con Dios como el mayor tesoro. ¿Y qué tipo de fe es esa? Es la pregunta. ¿Qué tipo de fe es esa? Continuemos leyendo en el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La primera perspectiva en este camino de fe es vivir con la perspectiva que cree que Dios existe, lo primero. Pero ¿no creen en eso todos los cristianos? Es la pregunta. ¿No creen todos los cristianos en eso? Seguro que sí. La pregunta es, ¿actuamos consecuentemente con lo que creemos? Enoc comenzó a caminar consecuentemente. La pregunta es, ¿verdaderamente lo reconocemos en todos nuestros caminos? ¿Reconoce usted a Dios en todos sus caminos? ¿Nos apoyamos en Él en busca de sabiduría? ¿O actuamos como si Él probablemente no estuviera en nuestro vecindario, o por lo tanto caminamos nosotros a nuestro propio ritmo y para nuestros propósitos propios? Y pensamos, bueno, yo voy a tomar esta decisión, voy a caminar con lo que yo creo y espero que a Dios no le ofenda.
¿Será así su caminar con fe? Debemos ser el tipo de cristianos del que la gente piensa, de él o de ella, realmente creen que Dios está vivo. Y esa es la situación. Para tener fe realmente en Dios, tenemos en primer lugar que entender y estar conscientes de que Dios está vivo. Dios está vivo. Dios está vivo. La segunda perspectiva es esta. No solo vive consciente de que Dios está realmente vivo, sino que cree por fe que Dios está realmente involucrado en su vida. Y ahí está el segundo problema. ¿Cuánto de Dios hay involucrado en su vida? ¿Cuántas de sus decisiones están consultadas en primer lugar a Dios? ¿Cuánto de Dios ha involucrado en su vida? Esta carta fue escrita para unos cristianos hebreos que estaban sufriendo, estaban necesitados, muchos de ellos martirizados. Se preguntaban si Dios estaba realmente con ellos o de verdad se preocupaba de ellos. La gente se burló de No por su compromiso con Dios. Y la gente también hoy se burla de nosotros cuando tenemos un compromiso con Dios firme. Él predicó durante 300 años Enoc y ellos se volvieron más depravados. Enoc predicó 300 años y no vio ningún fruto. Al contrario, toda la gente se volvió más depravada. Luego, Noé comenzaría a construir el arca y continuaría la labor evangelística de Enoc. Entre Enoc y Noé podemos calcular un esfuerzo evangelístico combinado de unos 400 años. Y nunca hubo un resultado, nunca hubo resultados positivos de esta evangelización. 400 años. Sin duda, los creyentes leyendo esta carta de los hebreos se estarán preguntando si permanecer puros, si seguir caminando con Dios y manteniendo un testimonio distintivo en medio de una cultura depravada, realmente valía la pena y el esfuerzo. ¿Qué es lo que pasó con Enoc y Noé? Amado hermano, ¿ha dudado usted de su fe? ¿Ha dudado usted de confiar en Dios? ¿Está Dios realmente vivo y en control de su vida? ¿Usted está consciente que Dios está realmente vivo y está tomando control de su vida? ¿Dios está realmente al tanto de su situación? ¿Usted está consciente de eso? ¿Usted está consciente? ¿No es esa su lucha a menudo en su corazón? La duda, tal vez creer que Dios no puede solucionar su situación. Si usted cree que Dios no puede solucionar su situación es porque usted cree que Dios no está vivo. Cuando la prueba es dura y se siente solo o sola y piensa, Señor, ¿estás ahí, Señor? ¿Has notado que está pasando en mi vida, Señor? ¿Te das cuenta, Señor, lo que me está ocurriendo? Yo creo que no te has dado cuenta, Señor. ¿Acaso te importo, Señor? ¿No son preguntas que usted se habrá hecho? Tanto cristianos sinceros quieren fortalecer su caminar con Cristo, quieren tener comunión con Cristo, quieren agradar a Cristo, pero no tienen fe, no tienen fe. ¿Cómo podemos desarrollar entonces nuestro caminar en fe? ¿Cómo puede fortalecer su legado de fe al caminar con Dios? Hermanos, comience a practicar estas dos perspectivas.
Viva creyendo que Dios está vivo y actúe sabiendo que Dios verdaderamente toma nota de lo que está sucediendo en su vida. Viva creyendo de que Dios está vivo y actúe sabiendo que Dios verdaderamente toma nota de lo que está sucediendo en su vida. Y eso es real, hermano. Viva por fe. Dios nos invita a creer todos los días. Y nuestra fe es pequeña. Podemos pedir, como lo hicieron los apóstoles a Jesús. Y los apóstoles a Jesús le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Es hora de que usted también le pida a Dios: Señor, aumenta mi fe. Creer es una cuestión de elección. La vida está hecha de opciones. ¿Eliges confiar en Dios o simplemente simpatizar con las promesas que Él ha hecho? ¿Qué eliges hoy? ¿Creer realmente en Dios o simpatizar en las promesas de Dios? Como todo en la vida, la fe requiere una decisión, un paso que te comprometa por completo. Comprométase a creer en Dios. Si decide creer, manténgase firme en la fe de Cristo. Tarde o temprano, su fe será probada por las circunstancias de la vida, que pondrán a prueba toda su confianza en Dios. No tema, no se desanime, no dude, crea. Después de lo que hemos aprendido por medio de su palabra, podemos respondernos a nosotros mismos: ¿verdaderamente tengo fe? ¿Verdaderamente tengo fe? ¿Dios sí ha puesto fe en mi corazón? Solamente tengo que ponerla en práctica. Solamente tenemos que poner en práctica la fe que ya tenemos. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, tu palabra es clara y transparente. Tu palabra nos enseña por el medio del libro de los Hebreos que necesitamos vivir en fe. Pero para vivir en fe necesitamos ser pacientes, necesitamos la acción, necesitamos caminar con usted. Y para caminar con usted debemos de tener los mismos objetivos y las mismas metas para saber que juntos nos podemos dirigir hacia la patria celestial. Señor, enséñanos a acrecentar nuestra fe y que las dificultades y pruebas que tenemos son solamente circunstancias para probar qué clase de fe tenemos. Señor, que las dificultades no nos hagan volver atrás, sino que nos hagan volver siempre hacia ti, para caminar como Noé, junto a usted. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz, y que me lleva a vivir por fe, confiando en sus promesas que son seguras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.